La Cueva de los Predicadores, ¿de qué se trata? Es específicamente en predicación, cómo entender la Biblia y cómo predicar la Biblia. ¿Está afiliado a algún grupo, por ejemplo, alguna iglesia local, alguna denominación? ¿Quién dirige la Cueva de los Predicadores? Háblenos acerca, por ejemplo, de los horarios. ¿Las reuniones, mi hermano, son en persona o son en Zoom o cómo es? ¿Cómo se sostiene financieramente este ministerio? Para ese hermano, ¿hay algún costo que él tuviera que incurrir? ¿Liberal, moderada o conservadora? ¿Qué pudiéramos decir? ¿Dónde está la Cueva de Predicadores? Perdóname, la Cueva de los Predicadores. ¿Contemplan, por ejemplo, hermanas? No se requiere, por ejemplo, que la persona tenga un estatus legal, por ejemplo, que sea ciudadano americano, nada de eso se requiere, ¿no? Y la enseñanza es en español, ¿correcto? ¿Tú recomendarías esta experiencia, este ministerio, este tipo de preparación conectado con la iglesia local a otro hermano que quizás esté buscando en nuestra comunidad a dónde ir, dónde acudir para prepararse? ¿Tú le recomendarías la Cueva de los Predicadores? Sí. ¿Tú has notado un crecimiento en efectividad y quizás en inglés le decimos confidence, de confianza desde cuando tú entraste y ahora donde tú estás? ¿Tú has notado ese crecimiento en ti? Me he dado cuenta que me falta por aprender mucho, y a través de estas escrituras y estos libros he podido expandir los horizontes de mis pensamientos. Realmente ingresar a la Cueva de los Predicadores. Realmente la mayor motivación es que entendí el llamado de Dios y la realidad de la necesidad de plantación de iglesias como una manera de extender Quizás ha escuchado alguna historia de alguien que haya salido y que haya plantado una iglesia o que esté realmente fielmente sirviendo en un ministerio de los hermanos cuando ya salen de aquí. ¿Alguna historia que usted pudiera compartir? Sin duda, los muchachos están, de hecho ya están sirviendo. Es fundamental, el apóstol Pablo fue claro cuando le dejó ese encargo a Timoteo. Timoteo tenía que buscar hombres fieles para que estos hombres fieles buscaran a otros hombres fieles para que siguieran proclamando la verdad, la palabra de Dios, el evangelio. Y esto no es posible hacerse de una manera adecuada si no se hace a través del entrenamiento. Bendiciones, hermanas y hermanos, y continuamos aquí en su canal Bautistas de Miami. Estamos acá recogiendo testimonios, aprendiendo y compartiendo lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad, en este lugar, en la Cueva de los Predicadores. Es un centro de preparación para predicadores, como bien lo dice, de aquí, de nuestra comunidad, pensando en enriquecer y apoyar el ministerio cristiano en nuestra comunidad aquí en Miami. No solamente aquí, sino donde quiera que Dios quiera llamar a estos hermanos también, pero pensando en nuestra comunidad. Y aquí tenemos con nosotros otro joven que es parte de esta residencia, de este ministerio, de este llamado, que ha decidido obedecer el llamado del Espíritu Santo en su vida y en su corazón para seguir preparándose para seguir sirviendo al Señor como predicador del Evangelio. Y con nosotros tenemos a nuestro hermano Jesús Ferro. Jesús, que Dios te bendiga. Gracias por tu tiempo. Gracias, ha sido una bendición poder compartir con ustedes. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Te vi hoy en la clase interactuando, tomando notas, prestando atención con los hermanos. Qué lindo, ¿eh? Sí, ha sido una buena oportunidad de poder ser parte de esta residencia. Ha sido un tiempo trabajoso, de muchas lecturas, pero a la misma vez mucho aprovechamiento y mucho enriquecimiento al ministerio. Muy bien, muy bien. Comparte con nuestros hermanos, con nuestros seguidores acerca de ti. Por ejemplo, ¿dónde naciste? ¿Cuál es tu trasfondo? Brevemente, no tienes que ser muy detallado, simplemente para tener idea. Tengo 27 años, soy cubano, solamente llevo un año acá en los Estados Unidos. Fui pastor en Cuba
en la iglesia bautista, uno de los pastores de la iglesia bautista del Calvario, en la iglesia, o sea, ministerio de jóvenes. Después, bueno, estuve estudiando allá en el seminario, hice mi licenciatura en ministerio pastoral en el seminario de La Habana. Y bueno, vine para acá a seguir haciendo la obra del Señor, también con mi esposa, y sirviendo a la iglesia acá en Estados Unidos. Qué bien, o sea que ya tienes ese llamado enraizado en ti, esa identidad pastoral de siervo del Señor. Y cuéntanos, hermanos, ¿en qué iglesia estás sirviendo o en qué iglesia tú eres miembro en la actualidad? Sí, de este año estuve viviendo un tiempo en Louisville, Kentucky. Después en un tiempo de 6 meses supimos de la residencia que estaba brindando Set Network y el partnership que tenía con Providence Road Church, que es la iglesia donde nos encontramos ahora. Entonces soy miembro actualmente de Providence Road Church y sería entonces uno de los residentes que estuviera enviando para el 2025, pensamos poder plantar aquí en Miami una nueva iglesia. O sea que la visión tuya es seguir preparándote para en el 2025 plantar una iglesia. Sí, sería este año de 2024. Aquí en nuestra comunidad. En esta comunidad. Estamos pensando y una buena oportunidad que estén orando por nosotros y alguien que pudiera vernos, que sepa que vamos a estar, estamos pensando y orando en plantar en la parte de Miami Springs. En Miami Springs, qué bien. Así que bueno, apoyarte en oración y mi hermano, que Dios siga alimentando ese sueño que tú tienes, ¿no? de estar en la frontera, en la trinchera, mejor iba a decir, a veces pienso en inglés, en la trinchera de lo que es el evangelismo. Cuéntanos acerca de cómo fue que te enteraste de la Cueva de los Predicadores. ¿Cómo te enteraste de este ministerio, mi hermano? Bueno, desde Cuba conocí al pastor Alexis Pérez. Ha sido un pastor que ha sido de mucha influencia en mi vida y también que había estado haciendo un trabajo extraordinario en Cuba. Y entonces teníamos buena amistad, teníamos buena comunicación, eran personas que yo conocía, que sabía que estaban haciendo una obra de ministerio en Cuba muy saludable, plantando iglesias, ordenando pastores, haciendo una obra de bendición con la iglesia de Nueva Vida en La Habana. Yo en mi última etapa en Cuba estuve visitando esa iglesia y teníamos buena relación. Entonces cuando nos mudamos acá a los Estados Unidos, que estaba en Louisville, Kentucky, yo no conocía a nadie acá y coincide que Alexis Pérez está acá en Miami, Florida. Entonces estaba la opción esta de Set Network y estábamos orando, mi esposa y yo, para ver de qué manera podíamos continuar en ministerio, servir en la iglesia acá en Estados Unidos, y veíamos que era un proceso muy saludable el que tiene Set Network, que tiene Providence Road Church en su procedimiento con residentes y mentoreo para trabajar en base a preparar enviar futuros residentes a plantar en cualquier lugar de los Estados Unidos. Entonces, de esta manera es que pude llegar acá y me dieron la opción de poder disfrutar de esta residencia y ser parte de ella. Entonces, como yo llego acá a Miami. O sea que fue por medio de Alexis, ¿no? Sí, del hermano Alexis. Y después, bueno, tengo ahora una mejor amistad con Abella, tuve la oportunidad con el pastor José Abella y demás, pero Alexis como el director directo de la residencia. Entonces ya nos habíamos conocido de Cuba, tenía confianza en él de que era un proceso saludable de implantación de iglesias, tenía la experiencia en eso. Entonces me motivó a decir, bueno, esta es la manera en la cual quizás Dios nos esté llevando a poder continuar el proceso del ministerio acá en los Estados Unidos, y nos ha motivado, nos ha llamado mucho la atención y motivado la manera en la cual Dios obra en la plantación de iglesias, que es una manera de extender el evangelio, y aún en nuestra ciudad, Miami, que es tan necesario. Claro que sí, claro que sí. Y cuéntanos un poquito acerca de tu motivación. Ya oímos acerca de ti, de tu llamado, de tu servicio, de cómo fue que conociste acerca de este ministerio, pero ¿qué te hizo a ti continuar preparándote en el ministerio? ¿No? Porque ya te graduaste de un seminario allá, claro, pero ¿qué te hizo a ti? Quizás un deseo de continuar preparándote, quizás una pasión que siempre has tenido por formar parte de un elenco de pastores que se están preparando o hermanos. ¿Qué te hizo a ti realmente ingresar
a la cueva de los predicadores? Realmente la mayor motivación es que entendí el llamado de Dios y la realidad de la necesidad de plantación de iglesias como una manera de extender el reino del evangelio. O sea, algo más específico. Exacto, implantación de iglesias y una manera de poder servir la comunidad, la comunidad de los Estados Unidos y la comunidad hispana o bilingüe. Pensamos plantar en bilingüe, pero la motivación también está dada del proceso muy saludable que tienen de capacitación, no solamente desde el punto de vista cognitivo en cuanto a las asignaturas que estamos dando, sino cómo tú puedes no solamente ser un residente que están enviando a, como decimos nosotros, a los lobos, en el sentido de sin un proceso natural, sino que desde el mismo servicio dentro de la iglesia nosotros podemos entonces estar tratando con pastores, estar teniendo contacto directo con los pastores de acá de Providence Road Church y poder saber cómo es el tema de la consejería, cómo podemos tratar en un tema de administración de iglesias, lo cual todo esto también resulta muy nuevo para mí, porque es muy diferente a cómo se hace todas estas cosas de filosofía y ministerio en Cuba, a cómo se hace acá en los Estados Unidos, cómo trabajar con otros pastores, cómo ser capacitado, que es la segunda parte a partir de enero, la segunda parte en la cueva de los predicadores, cómo va a ser un proceso de capacitación en predicación completamente, lo cual vamos a estar haciendo toda nuestra vida. Y a veces en otros procesos que hemos experimentado, quizás es un poco más débil, ¿no? Y ellos tienen un proceso de predicación donde estamos pasando por muchos libros de la Biblia en cómo predicar las Escrituras. Entonces, eso es algo que me motivó y la manera natural en la cual podemos tener contacto con pastores de experiencia y podemos absorber toda su experiencia. Valga la redundancia. Yo te felicito por tu visión de no tener una visión cristiana y ministerial o una filosofía individualista, pero hay muchas personas que creen que ya a la vez que se preparan o lo que sea, ¿no?, que ya esto es entre ellos y el Señor, pero lo que veo de ti, mi hermano, es al contrario, que mientras más tú te has preparado, más sientes la necesidad de estar juntos con otros pastores, con otros colegas, porque tú te beneficias, dice que en la unión está la fuerza, pero tú te beneficias de la multiplicidad de dones que Dios ha dado a otros hermanos también, en los cuales ministran a tu vida de muchas maneras. Si tú estuvieras ministrando al Señor separado, aislado totalmente, te privas de toda esta bendición, esta cantera de bendición de la iglesia. Qué bueno. Tú sientes que desde que tú estás aquí, en la cueva de los predicadores, leyendo los libros de texto, la literatura, el aspecto académico, sentado bajo la enseñanza, la cátedra de estos pastores que enseñan, los hermanos, el hermano que estaba enseñando hoy por la mañana, por ejemplo, ¿tú sientes que has tenido un impacto positivo en tu vida espiritual, o quizás en tu vida, en tu identidad como pastor, o quizás en tu identidad como cristiano, ¿no? Porque son dos cosas diferentes? ¿Tú sientes que realmente esta experiencia en la cueva de los predicadores ha sido una experiencia que te ha enriquecido de alguna manera? Sí, yo creo que ha tenido mucha fortaleza el proceso de capacitación, ha sido de mucha influencia, a pesar de que uno haya tenido un trasfondo teológico de enseñanza, lo cual ha sido muy productivo y agradezco mucho el trabajo en Cuba, pero también la manera en la cual hemos trabajado la eclesiología, en cuanto hemos aprendido cómo trabajar con pastores, cómo poder tener un grupo pluripastoral, cómo ver los beneficios de ello, cómo no ver bíblicamente un sistema piramidal de liderazgo en la iglesia local. O sea, cómo es saludable el compartir el liderazgo con otros pastores y ser pastoreado por otros pastores. Ha sido muy provechoso para mí, la manera también en la cual vemos cómo formar diáconos en la iglesia, cómo trabajar con un equipo de plantación para salir, cómo es todo ese proceso. Ha sido uno de los temas que más ha sido más provechoso para mí en sentido práctico. Cómo poder compartir con los demás hermanos en la iglesia, cómo tener responsabilidades donde tú puedas servir, que va a ser el todo de la plantación, o sea, va a ser continuamente un trabajo, pero ha sido mucha bendición. Si me pudiera quedar con algo, y que lo he recalcado, también ha sido el proceso de mentoreo.
que lo he dicho varias veces, pero le doy vital importancia porque no es solamente pastores que están ajenos de tu vida y simplemente estoy aquí para darte una asignatura, sino que estoy aquí para mentorearte, estoy aquí para cuéntame de tu vida, cuéntame las situaciones por las que estás pasando, cuáles son tus preocupaciones, o sea, un discipulado pastoral. Entonces ha sido provecho porque nos ayuda a nosotros a ser ayudados, pero también nos da una visión de mañana que formar pastores con esta misma visión. O sea, la idea es que no busques pastores ordenados de otro lugar, sino que dentro de la iglesia Dios regala pastores y regala ancianos a la congregación, cómo poderlos formar, cómo formar un equipo de liderazgo. Entonces, desde el punto de vista práctico, ministerialmente, el tiempo acá ha sido muy provechoso, de mucha bendición. O sea, que ha servido para enriquecer y lo que veo es como tú aprecias la perspectiva de la iglesia en los Estados Unidos, la perspectiva práctica, porque aquí se ha tenido desde luego que aprender ciertos estilos, ciertas cosas para sobrevivir, ¿no? Como estamos en un proceso ahora que solamente fue de asignaturas, pero hay una segunda parte que empieza en enero, que no solamente va a ser predicación, sino que ya vamos a estar participando en las reuniones de los elders, o sea, de los ancianos. Vamos a estar en las reuniones en la membresía ya participamos, pero vamos a estar como oyentes, como observadores en cada cosa que hacen los pastores, cómo administrar, cómo tratar con las finanzas. O sea, todo esto enriquece de una manera práctica a cómo llevar a cabo una plantación, lo cual es muy diferente a lo que yo conocí en Cuba. Sí, porque fíjate que es muy interesante que eso, porque uno puede entrenar a un pastor, a un líder, a cómo pensar, a cómo hablar, cómo articular, cómo escribir inclusive, cómo reflexionar, pero muchas veces no se le da el mismo énfasis a enseñar a un pastor a cómo funcionar en la iglesia y cómo funcionar en el mundo como tal, ¿no? Trabajar con otros. Trabajar con otros, eso es parte también. El ser solitario, si hay un momento específico en el cual podemos llevarlo, ok, tenemos que hacer la obra del Señor, pero cómo ser proactivos a entender que Dios ha regalado hombres a la iglesia, ha regalado pastores a la iglesia que salen de la propia iglesia, que lo cual la iglesia conoce, que la iglesia está en contacto con ellos, que pueden aprobar su ministerio, que pueden dar testimonio de ellos según 1 Timoteo 3 y Tito 2, y no es simplemente un desconocido que buscamos que se ordenó en otro lugar y lo traemos acá. O sea, eso es una bendición realmente, cómo llevar ese proceso. Y me gusta esa idea de el pastor ser reconocido en la iglesia local, desde adentro de su propio rebaño, y ser capacitado aquí en Miami también. Eso es una bendición, y en el caso suyo, según tengo entendido, no le cuesta a usted nada estar aquí recibiendo o sea, de dinero, no es algo que tienes que pagar, es algo gratis para ti. O sea, que otro beneficio más que Dios da en esta cueva de predicadores. Mi hermano Jesús, que Dios te bendiga, que te use grandemente a ti y a tu esposa en tu ministerio, y que ese 2025 sea un año realmente de muchas bendiciones para ti y para aquellas ovejas que tú vas a poder ministrar para el Señor. Muchas gracias. Gracias también por su ministerio y lo que está haciendo acá en Miami. Ha sido una bendición. Amén, mi hermano, que Dios te bendiga, gracias. Mis amados hermanos, ya hemos escuchado el testimonio de nuestro hermano, este joven que se está dedicando siempre con esta trayectoria ministerial para servir al Señor. Así que orar por Jesús Ferro, y con esa visión que él tiene en su corazón de no quedarse en una iglesia donde todo está hecho. Hay demasiadas personas que esa es la visión cristiana que tienen, buscar una iglesia donde los ministre, una iglesia donde ellos simplemente vayan a consumir de los dones y las bendiciones que Dios da. Sin embargo, aquí tenemos un joven que viene con la mentalidad y con el deseo de aportar, de ser él el que ministra a los demás. Ir quizás a donde nadie ha ido, hacer quizás lo que nadie ha hecho, todo en el marco de la voluntad de Dios. Él está pensando cómo seguir empujando las tinieblas hacia afuera en el nombre del Señor, cómo seguir expandiendo el nombre de Cristo, el reino de Cristo en nuestra comunidad aquí. Fíjense que ya él tiene hasta un lugar donde él está orando, donde él quisiera abrir una iglesia. Le damos gracias al Señor que en tiempos en los cuales hay mucha apatía en el mundo y a veces en el pueblo del Señor, Dios levanta jóvenes como nuestro hermano Jesús Ferro, con una visión atrevida, una visión bold, una visión valiente de ir
y servir al Señor en la frontera, en la trinchera del evangelismo y de las tinieblas de nuestra comunidad. Así que orar por nuestro hermano Jesús Ferro. Que Dios te bendiga. Usted quizás ha escuchado alguna historia de alguien que haya salido y que haya plantado una iglesia o que esté realmente fielmente sirviendo en un ministerio de los hermanos cuando ya salen de aquí. Sí. ¿Alguna historia que usted pudiera compartir? Sin duda, los muchachos están, de hecho ya están sirviendo. Es fundamental, el apóstol Pablo fue claro cuando le dejó ese encargo a Timoteo. Timoteo tenía que buscar hombres fieles para que estos hombres fieles buscaran a otros hombres fieles para que siguieran proclamando la verdad, la palabra de Dios, el evangelio. Y esto no es posible hacerse de una manera adecuada si no se hace a través del entrenamiento.